escuchar el discurso de ingreso del doctor Carlos Jiménez Escolano, pero como una sociedad de médicos, escritores y artistas, parece que él, en las dos cosas, va a hablarnos de un tema interesante, hombre, para los que somos madrileños, importantísimo, pero como todo el mundo vive en Madrid, pues también lo es. Pero es que también tiene presentada obra pictórica, o sea que es un hombre muy completo. Además tiene otras especialidades que no voy a decir porque son bastante curiosas. En fin, vamos a intentar escucharle en este tema, reflexiones sobre la salud y la higiene en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando quiera. ¿Se oye? Sí. Bueno, ante todo, pedir disculpas porque tengo un trancazo de padre muy señor mío. O sea, espero que se me entienda bien. Haré todo lo que pueda. Excelentísimos señores, maestros, compañeros, amigos todos. Inexcusablemente debo comenzar mi discurso manifestando un abrumado agradecimiento por el inmerecido privilegio que me es ofrecido por la Junta Directiva para pertenecer a un Ateneo Cultural Médico de la categoría de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Por ello reciban mi gratitud, mi devoción y mi promesa de entregar a la asociación lo mejor que de mí pueda ofrecer en estos dos campos de la literatura y de la pintura. He titulado esta conferencia Reflexiones sobre la salud y la higiene en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, porque es mi propósito encarar esta charla con la idea de hacer un repaso de forma muy somera del esfuerzo que significó para la capital de España y para toda la nación el iniciar el despegue hacia una sanidad moderna, a pesar de arrastrar los grilletes de las penurias y las miserias sociales, consecuencia de un dramático pasado reciente. Había que desafiar con resolución decidida la compostura de un sistema sanitario que se alejara de aquellos axiomas tradicionales sobre salud e higiene e ir asimilando los nuevos descubrimientos científicos que en este periodo llegarían como un maná del saber médico y técnico. Sería imprescindible para ello la adquisición de una conciencia clara sobre la necesidad imperiosa de luchar por una sanidad pública que habría de llegar a remolque de la evolución científica que ya rompía en toda Europa aquellos muros que detenían su avance. Para mi empeño, voy a seguir en lo posible las noticias encontradas en la prensa de la época, que nos darán luz sobre la vida de las gentes de este alborotado siglo XIX. El recorrido por el sendero histórico por el que peregrina la vida del hombre nos ha permitido iluminar nuestro pasado con el fulgor de grandes maestros de la medicina, que como estrellas fugaces embellecieron el universo del saber alrededor del arte de sanar en su tiempo, dando testimonio de la capacidad deductiva y de la intuición del hombre ante la contemplación de su propia naturaleza, a pesar de desenvolverse con frecuencia en un medio intelectualmente hostil. Otra cosa vendría a ser la idea de prevención de la enfermedad a través de una adecuada higiene y de un concepto global de salud, tanto en el mundo antiguo como en el medioevo, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo y sobre todo la Ilustración, periodo en el que tuvo lugar la auténtica revolución intelectual contra las clásicas ideas sobre el arte de sanar y su relación con el medio. Pero todos aquellos deficientes juicios acerca del concepto de enfermedad han venido arrastrándose durante siglos con resultados catastróficos para la población europea, que sufriría mutilaciones espectaculares en su censo, en virtud de los azotes epidémicos y endémicos debidos generalmente a enfermedades infectocontagiosas y carenciales. Por fin, en la segunda mitad del siglo XIX, la enfermedad y la salud son ideas paralelas. La medicina experimental adquiere el protagonismo necesario y el hombre alcanza conciencia de que no basta con saber curar las enfermedades, sino que es tan importante o más cortar las vías de transmisión, aportando las medidas encaminadas en adquirir un adecuado estado de bienestar del ciudadano. Bien, pues ha llegado el momento de paladear los hechos cotidianos que dan sentido a esta conferencia. En lo sucesivo, como ya he anunciado, voy a seguir en lo posible el guión que me han de marcar las reseñas que he podido encontrar en la prensa de la época. Manejaré principalmente los artículos que he localizado en los siguientes diarios: La Iberia, La Esperanza, La Correspondencia de España,
el imparcial, el siglo futuro, la España, el pensamiento español, la época y la discusión. Asimismo, me apoyaré en opiniones del prestigioso doctor don Antonio Espina y Capó, de José Cepeda Adán y de algunos literatos del siglo XIX, y todo ello con la intención de esbozar el deficiente cuadro del estado higiénico-sanitario de aquella época a caballo de los acontecimientos que resultaron más mediáticos. Pues bien, la primera novedad respecto a la medicina del siglo XIX que se me ocurre comentar es que desde 1850 el médico se transforma en un auténtico científico, invitado a participar en calidad de autoridad sanitaria en todos aquellos eventos imprescindibles para la implantación de una adecuada calidad de vida tan necesaria para la recuperación de una salud social adecuada. Y ahora centrémonos en cuáles fueron aquellos condicionantes que hicieron posible el avance definitivo desde el punto de vista higiénico y sanitario en la capital de España. Varios fueron los cimientos que soportaron aquel progreso, y el principal de ellos para Madrid, sin duda alguna, sería la traída del agua de Lozoya. En 1860, la prensa anuncia ya de forma oficial la tan esperada llegada a la corte de la vivificante agua a través del canal de Isabel II, cuyas obras fueron iniciadas en 1851, salvando una distancia de 77 kilómetros y que permitieron la construcción de un buen número de fuentes públicas más allá de las ya existentes. No obstante, las obras de acondicionamiento continuarán 5 años aún. Bien es verdad que entre las protestas de los vecinos y de los diarios de la época, que deploraban la calidad de un agua totalmente encenagada y con frecuencia llena de vida, pues que además coincidían con las obras del nuevo alcantarillado y del alumbrado de gas, ya que hasta entonces la iluminación se conseguía a base de candilejas de aceite. Pero sobre estos temas volveremos más tarde. Ahora centrémonos en las medidas higiénico-sanitarias que habrán de iniciarse merced a la concurrencia de este cambio hidráulico entre la población madrileña. No será hasta los alrededores de 1870 cuando al fin desaparecerá el popular arroyo ubicado en el centro de las calles madrileñas, auténticos canales por los que drenaban las inmundicias y cochambres vecinales, tal como predicaba la convicción popular entre los domiciliados de la villa, que venían a testimoniar que todo aquello que estorbaba dentro de las casas debía ser arrojado a la calle de todos, haciendo célebre la voz de agua va. Este arroyo central de las, como mucho, adoquinadas vías, ha dejado en el decir popular frases como recoger a alguien del arroyo o plantar a alguien o algo en medio del arroyo. Pero estos usos, poco a poco, irán desapareciendo con la llegada del agua. El insigne doctor don Antonio Espina y Capó comenta en su primer libro de memorias lo siguiente: así como en la medicina hay dos épocas completamente distintas, antes de Pasteur y después, así en el Madrid del siglo XIX hay dos épocas completamente distintas, antes del Lozoya y después del Lozoya. Tan trascendental resultaría este episodio de la llegada de las aguas a la capital para la salud de los madrileños. Si meditamos con detenimiento sobre este acontecimiento, viajando con la mente al pasado decimonónico, no podemos por menos que desde nuestro cómodo estado de bienestar escandalizarnos cuando pensamos en aquel Madrid anterior al canal que el mismo doctor Espina describe como sediento y árido, sucio y maloliente, entre los años 1850 y 1860. Parece mentira, afirma, que en medio de aquella escasez de agua se pudiera vivir sin más baños que los de la calle de Jesús y María y los de Oriente, para toda la población, sin urinarios en las calles ni retretes caseros, barriendo en seco, y con tal cúmulo de enfermedades cutáneas y parásitos corporales que asusta pensar en aquellos tiempos. Pero entonces, vamos a ver, antes del canal de Isabel II, ¿cómo se surtía de agua a Madrid? La respuesta está en los viajes de agua. Se trataba de unas conducciones de agua que se dirigían por canalizaciones situadas en un entramado de numerosos laberintos de galerías subterráneas, desde manantiales o fuentes naturales hasta surtidores y caños de pilones públicos. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XIX, los viajes de agua eran ya no solamente insuficientes, sino además perniciosos para la salud, por la facilidad que tenían
para contaminarse de filtraciones fecales. Esta magna obra, posiblemente el mayor acierto del infausto reinado de Isabel II, trajo consigo una esperanzadora y decisiva transformación social y sanitaria a los aperreados habitantes de la villa y corte. Un año después, en 1861, el 1 de febrero, ya se anuncia la colocación de bocas de riego y de incendio en las calles de la Luna, de San Roque, la calle del Pez, en la Ancha de San Bernardo y otras. Pero el caudal de esta agua no era constante y en tiempo estival solía resultar decepcionante la cicatería de los caños públicos. En general, las aguas de los viajes eran frescas, pero muy mineralizadas, lo que a veces impedía cocer las legumbres y formar espuma con el jabón, lo cual resultaba un auténtico problema para llevar a cabo la colada de la ropa y guisar el inexcusable cocidito madrileño. También era asimismo de uso cotidiano en las casas composibles el servicio de los aguadores, gallegos o asturianos por lo general, gremio que llegó a alcanzar un número de hasta 14.000 personas que cobraban de 3 a 5 pesetas por el servicio. Nos cuenta el doctor Espina que el aguador era un personaje muy apreciado por su honradez, hasta el punto de que se le dejaban las llaves de la casa para que él mismo llenara la tinaja, una vez la hubiera limpiado como era al parecer su obligación. La indumentaria de estos esforzados braceros solía coincidir con el traje de su región de origen. Igualmente, se podía acceder al preciado líquido en los puestos de agua instalados en algunos paseos por aguadores y aguadoras que portaban las vaseras de latón con vasos y una botija que vendían su mercancía y que solía servir acompañada de un azucarillo. Bien, pues volviendo a fijar nuestra atención sobre el efecto benefactor de las corrientes de agua del Lozoya, no solo para el consumo sino también para el uso del menester higiénico, vamos a recordar un bando editado por don José Osorio Silva, duque de Sesto, alcalde corregidor de Madrid, en febrero de 1863. Decía: hago saber que hacen falta urinarios en Madrid y que nadie debe orinar en la vía pública, so pena de multa, y el que no pague irá a la cárcel pública. Y que da idea de la necesidad de reordenar los servicios públicos sanitarios de la capital. Y bien parece que el señor alcalde se tomó en serio su propio bando, pues que en otro, 5 meses después, hace saber que muy pronto quedará terminado en la calle de Caballero de Gracia, junto a la de San Miguel, un bonito retrete público. Este y el que se está construyendo en la red de San Luis son de bonita forma y servirán de modelo para los demás que se van a establecer y que no dudamos tengan general aceptación si se colocan en sitios convenientes. Aún 23 años más tarde, la Iberia anuncia que el Ayuntamiento de Madrid trata de establecer retretes públicos en las plazas de Madrid que tengan forma de kiosco. Los retretes, no las plazas, claro. Poco a poco, como se puede ver, el agua del Lozoya va cambiando el aspecto sanitario de la capital y la mentalidad del pueblo y de los responsables de la salud pública en todos sus dominios. Hemos de tener en cuenta que incluso cuando el empedrado de las calles se generaliza, al menos en las vías principales de la villa, en tiempo seco y a la caída de la tarde, Madrid se veía envuelto en auténticas nubes de polvo que invadían las calles y penetraban en las casas, provocando no solo molestias, sino enfermedades en los ojos y vías respiratorias, en virtud de la porquería que lo acompañaba. A este respecto podemos leer en la prensa: se hace cada vez más necesario instalar las cañerías de agua del barrio de Argüelles. El polvo es insoportable. Mas a pesar de todo esto, y como contrapartida, en tiempo húmedo, Madrid era un barrizal intransitable, frío y sucio. Esta circunstancia invernal se hizo mucho más manifiesta para fastidio de los vecinos durante los años que duraron las obras del ensanche. Pero no solo la contaminación dependía del suelo, y no siempre las aguas del Lozoya fluían limpias y cristalinas, sobre todo en sus principios. Para sorpresa de todos, el diario La España nos informa que en las fuentes de Madrid procedentes del Lozoya han aparecido anguilas. Que digo yo, que de dónde habrían salido semejantes peces migratorios. En realidad no tengo claro si se trataba de un aviso de alarma o una oportunidad gastronómica. Incluso aún en 1878, la Iberia se quejaba.
el Ayuntamiento de Madrid es atacado continuamente a causa de las aguas llenas de fango que corren por las fuentes de la capital. Si, como hemos considerado, la traída del agua a las viviendas resultó un acontecimiento de importancia clave para elevar la calidad de vida y la salud de los madrileños, otros adelantos técnicos fueron también de vital importancia. Muy festejado resultó también el cambio en el alumbrado tanto público como privado, y que comenzó su andadura entre los años 1853 y 1854. Hasta ese momento, el alumbrado público venía a cargo de faroles de aceite que cargaban y encendían los faroleros a la caída de la tarde, con su escalera al hombro y su aceitera. En las casas se valían de velas de sebo y palmatorias o candiles. Pero llegó el gas, un gas fabricado con la mezcla de carburos de hidrógeno con otros gases y obtenido por destilación del carbón de hulla, técnica descubierta en 1786 por el francés Le Bon, y que se proveía desde una central. Aunque en 1805 ya se usaba en Inglaterra, el gas de alumbrado no comenzó a instalarse en Madrid hasta mediados del siglo XIX, es decir, medio siglo después. La correspondencia de España comentaba el 2 de febrero de 1876. El municipio ha expedido ya las convenientes órdenes para dotar de alumbrado de gas al viaducto de la calle de Segovia. Y añade el 5 de abril, se estrena el alumbrado de la calle de Segovia, colocando 10 faroles iguales a los de la Puerta del Sol, lo cual nos induce a pensar que en estos 2 meses la moderna iluminación se comenzó a instalar de forma decidida en la capital. No obstante, ya por estas fechas, las investigaciones llevadas a cabo por Swan en Gran Bretaña y Edison en Estados Unidos con la lámpara de filamento incandescente comenzaba a dar frutos esperanzadores. En 1879 conseguirían ambos por separado fabricar la lámpara de vacío con filamento de carbono. En fin, nuevamente en 1881 serán la Iberia y el siglo futuro quienes van a insistir sobre la instalación e inauguración del alumbrado de gas en el Retiro y la Puerta del Sol, donde pasarán de 6 a 24 faroles de gas. A pesar de que al año siguiente, el 25 de mayo de 1882, a la 1 de la madrugada, tiene lugar la prueba oficial de la luz eléctrica en la calle de Alcalá, desde el Café Suizo hasta la Puerta de Alcalá. El 15 de septiembre de 1883, el pueblo de Madrid conoce por la prensa que la Comisión de Obras Municipales ha aprobado la instalación de una máquina eléctrica en los jardines del Retiro con objeto de tender los cables que engendren luz en la calle de Caballero de Gracia, Puerta del Sol, Montera, Carretas, Plazas del Ángel y Santa Ana, Prado y Carrera de San Jerónimo. Es decir, aquí, hasta el punto de instalación. De cualquier modo, la luz eléctrica ha llegado y a renglón seguido de la luz de gas, hechos sobre los que, contemplados desde la perspectiva de nuestra época, resulta muy difícil valorar la importancia que tuvieron en el avance hacia una sociedad más saludable e higiénica. Pero una cosa es la luz y otra muy distinta el calor en el hogar. El invierno en Madrid es muy duro, y mucho más hace siglo y medio, y el brasero no era suficiente para vencer el frío dentro de las casas. De modo que, como una temida maldición, aquellos duros inviernos, cuántas vidas se llevaron cada año por delante. Y era la miseria, la penuria, el hambre, la necesidad y la falta muchas veces de los recursos más básicos, los aliados de las inclemencias climatológicas para desencadenar el apocalipsis sanitario madrilense durante los inviernos. Y en ello no exagero un ápice. El diario La Iberia informa a sus lectores de que el número de pobres socorridos durante el año 1860 por las juntas parroquiales de beneficencia ha sido de 28.689, invirtiéndose para ese fin 60.863 reales en dinero y 842.469 reales en especie. Además, según el pensamiento español, durante ese mismo año de 1860, la Beneficencia Municipal de Madrid ha socorrido a domicilio y en las casas de socorro, con limosnas, medicinas y médicos, a 18.355 enfermos, siendo por ello muchos los aliviados. La pobreza consistía en un estatus social más
y así era reconocido por las mismas autoridades que se veían necesitadas de regularizar incluso su apariencia. El 30 de octubre de 1868, la Iberia comenta: se ha editado un bando prohibiendo la mendicidad en las calles. Se darán autorizaciones a los naturales de Madrid. Será la Correspondencia de España quien abundará sobre el tema cuando nos informa de que se ha establecido una consulta gratuita médico-quirúrgica para los enfermos pobres en la calle de Preciados, números 49 y 51. Está dirigida por el profesor don Juan Candela y García y se propone ser la base de un establecimiento de más latos beneficios. O también la Iberia, 1872. Ha salido para Alicante la primera expedición de pobres enfermos a quienes la reina, Victoria, esposa de Amadeo I, costea el viaje y la manutención para que puedan tomar los baños de mar. Finalmente remataremos este somero retrato acerca de la creciente sensibilidad existente sobre las necesidades de la muy abundante clase menesterosa que acogotaba al pueblo madrileño del 19 con algunos testimonios gacetilleros de la época y los recursos para paliarla y administrarla en aquellas fechas. En enero de 1875 nos informamos en la Correspondencia de España de que los socorros en especie para las clases necesitadas con que solemnizará el Ayuntamiento la venida de Su Majestad, Alfonso XII, el día de su entrada en esta capital, consistirá en 20.000 raciones de arroz, bacalao, patatas y pan, que se repartirán en las 10 alcaldías y 6 casas de socorro. O la noticia que advierte: se avisa a los ciegos que tienen licencia para situarse en varios puntos de la capital a cantar oraciones, a fin de que se presenten los días 2 y 3 de febrero a entregar dichas licencias para canjearlas por las nuevas correspondientes al presente año. No había tanta crisis y ahora ya hay crisis, entonces no podemos mandar cantar a un ciego, de modo que en aquella época todavía podían mandar cantar a un ciego. La Época, el diario La Época, revela: se insinúa la beneficencia el utilizar el método alemán de recoger tabaco, puntas de puros, mediante buzones en bares, etc., venderlo y comprar algo útil. La misma Correspondencia de España se descolgaba con: un caso de miseria se ha socorrido por las damas de la Congregación de Jesús. A un señor mal vestido, pero de buenos modales, que vivía en una cueva más arriba del barrio de Salamanca con sus hijos, que estaban desnudos, se le socorrió con 3 pesetas. El mismo diario, en 1888, afirmaba que existía un proyecto de construir una sociedad contra el infanticidio y el abandono de niños en la vía pública que se registran en la corte. No voy a aburrir con más reseñas de prensa que testimonien sobre las abundantes y variopintas formas de combatir a trancas y a barrancas la pobreza, o al menos minimizar sus trágicas consecuencias para tantos vecinos de la villa y corte. Pero no era en realidad la penuria un azote exclusivamente por sí misma, sino que arrastraba tras de sí un torrente de males sobre la salud que se sumaban a la tragedia. La Iberia, en 1882, sugería la necesidad de hacer desaparecer del interior de Madrid las tiendas de mondonguerías por sus malos olores. O en la misma línea leemos este curioso anuncio: subasta. A consecuencia de haber fallecido la persona encargada del servicio de sacar los animales muertos de Madrid, es probable que el Ayuntamiento anuncie la subasta pública de este servicio. Dios quiera que no quede el remate cuando llegue al caso a favor de ningún salchichero. Sin comentarios. O también, el teniente del alcalde del distrito del Congreso ha inmovilizado en 8 establecimientos de carne varios trozos que se hallaban en estado de descomposición. Por su parte, Mesonero Romanos comenta que los habitantes de Madrid abandonaban sus míseras viviendas arrastrándose moribundos a la calle para implorar la caridad pública para arrebatar siquiera no fuese más que un troncho de verdura que en época normal se arroja al basurero. Lo cual, a pesar de que se trata de Mesoneros Romanos, se me antoja no obstante algo exagerado. Y ahora retomemos los añadidos problemas climatológicos que ya hemos comentado anteriormente, que hacía difícil la vida de los vecinos de la capital, pues que la climatología de la corte no se avenía en absoluto al sostenimiento de la buena salud del madrileño,
lo que resulta patente si atendemos a dichos y chascarrillos del vulgo que aseguran que en Madrid había 9 meses de invierno y 3 de infierno. O, también, Madrid, con su aire sutil, mata a un vecino y no apaga un candil. El mismo poeta Jacinto Salas, fundador de la revista No Me Olvides, dejó escrito: aún las posadas más sanas, si son de Madrid nacidas, tienen que hacer sus comidas de píldoras y tisanas. Por cierto, que las posadas, casas de huéspedes, fondas, alojamientos en general, eran famosos por su incomodidad, suciedad, mala e insalubre alimentación y variedad de artrópodos. El doctor Espina decía que el forastero que venía a Madrid, si era invierno, se moría de frío, y si era verano, se lo comía las chinches. La paupérrima situación sanitaria conducía al desarrollo de un surtido repertorio de enfermedades contagiosas. La primera epidemia de cólera del siglo viene informada en el año 1834, suceso que acabó en un baño de sangre, pues que el pueblo fue convencido de que los culpables habían sido unos frailes que hubieron envenenado el agua y se lanzaron a asesinarlos sin piedad. Desgraciadamente, este dislate no era la primera ni será la última vez que habrán de estremecer al ciudadano madrileño espectador horrorizado ante semejante crimen. El 7 de abril de 1866, la Correspondencia de España pintaba un cuadro bastante desconsolador del estado patológico del ciudadano de aquellos momentos. En las últimas semanas, en nada han variado las enfermedades reinantes, pues continúan las calenturas gástricas, las intermitentes, algunas de las cuales fueron perniciosas, sucumbiendo a ellas rápidamente los enfermos, los dolores reumáticos, las erupciones con o sin fiebre, los flujos sanguíneos y las irritaciones gastrointestinales. También fiebres cerebrales, de anginas, de erisipelas, de estomatitis y de fluxiones a los oídos. La mortandad fue muy grande. Según el Imparcial, en 1887, del 21 al 31 de octubre, ha habido en Madrid 602 defunciones. La viruela, la tuberculosis y las pulmonías son las enfermedades que mayor contingente han dado. O también, la Correspondencia de España, 2 meses después, notificaba: las enfermedades que producen más muertes en Madrid son las del aparato respiratorio, corazón y sistema nervioso central. Sin ir más lejos, en 1885 mueren de cólera en España 120.000 personas, a pesar de que se estuvo ensayando durante esta epidemia la vacuna que el año anterior fabricó el español Jaime Ferrán. Como testimonio mediático de esta plaga podemos leer: la epidemia de cólera se declara oficialmente el 14 de octubre, mientras se estrenaba en Madrid La Africana. Podemos registrar que anteriormente, en 1863, el mismo año que el suizo Henri Dunant fundó la Cruz Roja, también tuvo lugar en la capital una epidemia de cólera. En ese año, La Época participaba esta noticia: puede darse por extinguido el cólera. Ayer solo hubo 3 defunciones. Parecida referencia hace La Iberia 2 años más tarde en relación con una epidemia de cólera que le costó la vida a un colega entregado a la empresa de curar a los pacientes enfermos de la peste. Don Ramón Martín Galindo, médico de la Beneficencia, que ha prestado incontables servicios durante la epidemia, ha muerto de cólera. No he vuelto a encontrar referencias en la prensa madrileña acerca del cólera hasta el 8 de julio del 85, en La Iberia, que decía: algunos casos de cólera en Madrid y en Aranjuez. Ayer 60 invasiones y 80 defunciones. En fin, que nuevamente al año siguiente, en la primavera, se recogen más noticias sobre una nueva epidemia que, para mayor desgracia, coincidiría además con un huracán que provocó cuantiosas víctimas y daños que se ven de aliviar por el municipio y donativos. Su Majestad la Reina María Cristina, viuda de Alfonso XII, dio 500 pesetas. Naturalmente el cólera resultaba un azote contumaz, habida cuenta que los desagües de las casas de vecindad en Madrid venían teniendo lugar sobre pozos negros, cuando estos existían y no era la vía pública al desagüe, que era necesario desembozar periódicamente por empleados municipales con el consabido riesgo para las personas. Por otro lado, era inevitable que se produjeran filtraciones de estos pozos
hacia los viajes de agua potable, dando lugar con insistente frecuencia a epidemias de cólera, fiebres tifoideas, endémicas en Madrid, y que fue la causa de la muerte de doña María de las Mercedes de Orleans, primera esposa de Alfonso XII, y otras muchas enfermedades infectocontagiosas cuya vía de transmisión sea el agua del consumo. En definitiva, que sin duda alguna, un más adecuado alcantarillado y las nuevas conducciones del canal de Lozoya redujeron las cifras de morbilidad y mortalidad de manera espectacular. Lo mismo que ocurría con el cólera y las fiebres tifoideas, también sucedía con otras enfermedades infectocontagiosas, como la viruela, de la que solo he podido encontrar una escueta referencia en la época, el 20 de noviembre de 1875, en los siguientes términos. En Cercedilla se ha desarrollado la viruela. La difteria. Existen testimonios que revelan que, de manera oficial, el 15 de agosto de 1888 se declaró una epidemia de difteria con 6 u 8 muertos todos los días. El pavor que esta atroz enfermedad provocaba en la población y en las autoridades sanitarias obligará al Ayuntamiento de Madrid a tomar los siguientes acuerdos según la Iberia. Primero, que se giren visitas de inspección a los asilos de huérfanos y se suspendan las clases en las escuelas de párvulos. Segundo, en cuanto ocurra un caso de muerte por difteria, se desinfectará el cuarto y toda la casa. Tercero, se habilitará el hospital de Vallehermoso para que los atacados de difteria que no tengan medios acudan allí. La tuberculosis. En primer lugar, tengamos en cuenta que no sería hasta 1869 cuando se descubrirá la naturaleza infecciosa de la tuberculosis y su transmisión, gracias a Villemain. No obstante, en el Colegio Médico Español, en el Congreso Médico Español, en 1864, o sea, apenas 5 años después, aún se debatía sobre la etiología de este mal, que era considerado como una enfermedad general cuya causa y localización resultaban de difícil conocimiento, es decir, una manifestación morbosa de un estado patológico general sustentado en una lesión de nutrición y una degeneración del parénquima pulmonar. Y si la desorientación afectaba al diagnóstico clínico de los médicos, excuso decir en lo que se refería al tratamiento durante décadas. En esta misma línea, el doctor Espina afirma lo beneficioso que resultaba para esta afección y otras más, como ya se estaba haciendo en el Hospital General, el suministrar a los enfermos su diaria ración de leche de burra, aquella que vendían los burreros, que salían a la del alba montando en una pollina y 2 o 3 delante, con unos collares de cascabeles y campanillas muy característicos. E iban llamando con el llamador que entonces existía en todas las puertas, con un repiqueteo, y gritaban «¡El burrero!». Y entonces el dueño de la casa, en un tazón colocado al baño de María, obtenía directamente de la burra la leche. En fin, que también resulta muy alta la fatal incidencia del tétanos, la rabia, la tosferina, la sarna, la pelagra, las infecciones venéreas, puerperales y posquirúrgicas. Debemos considerar, para poder valorar con justicia el desconcierto médico de la época, que la noción de infección y contaminación no comenzó a esclarecerse hasta que en 1867 Lister descubre la antisepsia quirúrgica, concepto que en España tardará aún años en ser digerido. Por último, voy a hacer referencia entre los azotes epidémicos en los madriles a la gripe, que hacía verdaderos estragos invernales, sigue haciendo estragos invernales, provocando cuotas muy altas de mortalidad entre la población. A pesar de todos los intentos e innegables logros conseguidos en materia preventiva y de higiene, sería el invento de la vacuna la mayor conquista en este ámbito de la prevención de todo el siglo. No obstante, el concepto de vacunación que introdujera Jenner en el vocabulario médico en 1796 no se generalizó hasta 1889, lográndose dar el paso definitivo con el perfeccionamiento de la técnica conseguido por Pasteur para la viruela y para la rabia. Una vez más, la prensa de la época nos facilita datos acerca de la existencia de métodos de inmunización que ya se venían utilizando antes de Pasteur. El 28 de marzo de 1863, la discusión informa de la inoculación de la vacuna a niños pobres en las parroquias de San Justo, San Pedro y San Andrés, y en la Casa de Socorro del Distrito IV.
Algo similar comenta la Iberia en febrero del 65, y en el otoño de ese año dice: una prueba de la superabundancia de auxilios contra la peste es que en el hospital provisional de Chamberí, que consta de 100 camas, solo hay 12 ocupadas. En realidad, cuando los periódicos se refieren a la peste, están haciendo referencia al cólera. Alusiones similares a las ya referidas encontramos el 3 de noviembre de 1868 y el 2 de mayo del 73. A pesar de ello, no cabe duda de que todas las medidas que fueron tomándose contra esta plaga y otras acabaron por surtir algún efecto positivo si tenemos en cuenta que el censo de Madrid, reflejado en el 77, era de 232.000 habitantes, y 12 años después ya había crecido hasta los 513.000 moradores, casi el doble. Al final del siglo, las autoridades ya invierten esfuerzos y dinero que, aun no siendo suficiente, todavía dan motivos para la esperanza. En septiembre de 1890, la Correspondencia de España añadirá: ayer tarde se ha reunido la Junta Municipal de Sanidad. Se ocupó preferentemente de la epidemia variosa y de las medidas que deben de tomarse. Y en efecto, serán las medidas higiénico-sanitarias las que en verdad obtendrán eficaces resultados sobre la salud de los ciudadanos. Sobre este particular, el 13 de mayo de 1873, podemos leer una noticia cuando menos curiosa a nuestros ojos. En el Pensamiento Español: se admiten enfermos pobres de la clase de vergonzantes, de ambos sexos, en el hospital de Atocha, cuyo asilo, que solo se sostiene de la caridad, reúne las mejores condiciones higiénicas y la asistencia esmerada. Las enfermedades crónicas o contagiosas no son admisibles. Las solicitudes a la señora presidenta, que vive en la calle de Lope de Vega 45 bajo. O también, 10 años después, con el fin benéfico de atender a los pobres que al abandonar los hospitales se encuentran sin recursos y ofrecer una estancia a las personas que vienen a sufrir en Madrid operaciones quirúrgicas y no tienen familia en la corte, se ha establecido en la calle de Pacífico 7 la Casa de Salud y de Convalecientes de Nuestra Señora del Rosario. Ya hemos comentado que la gran mayoría de los hospitales, por no decir todos, se sostenían total o parcialmente con las aportaciones caritativas y en su mayor parte quedaban bajo el control de alguna orden religiosa. Esta indigente situación hospitalaria podemos verla reflejada, por ejemplo, en la necesidad que tenían de los más elementales medios para llevar a cabo su función, hasta el punto de recabar en la prensa la caridad ciudadana para que contribuyera donando trapos para vendajes de los enfermos pobres e hilas, que eran hebras que se sacaban de un trapo y se apelotonaban en ovillos para usarlas para curar las llagas. De estas peticiones encontramos referencia en los diarios de 1865, del 76, del 82, y en marzo del 74, y en esta ocasión, la solicitud que redacta la Iberia es angustiosa. La sección de la Cruz Roja del Distrito de Hospicio ha resuelto nombrar comisiones que pasen a las casas de la presente semana para recoger el material sanitario que tengan a bien los vecinos para los heridos de la guerra. Tercera Guerra Carlista. En definitiva, no cabe la menor duda que la bendita traída del agua del Lozoya, agua fresca y cristalina, cuando llegó a serlo, y el hecho de que esta agua llegara a alcanzar a la mayoría de la población gracias a su introducción progresiva dentro de las casas, favoreció la mejora de los servicios sanitarios domésticos e incentivó el aseo personal. Junto a ello, la llegada del alumbrado de gas y a renglón seguido el eléctrico, y una nueva mentalidad acerca de la imprescindible higiene personal, pública y en la alimentación por parte de los servicios gubernativos, aportaron a la capital un aire de progreso sanitario imprescindible. Un conocimiento más amplio de las posibilidades de una sanidad fresca y avanzada, deudora de la prevención e incorporación de los recientes descubrimientos, y la renovación y creación de hospitales al alcance de una medicina científica e investigadora y mayores posibilidades para sanear la capital, condujo al despertar de una más desarrollada salud ciudadana. Pero el camino fue muy difícil. Muchos factores indeseables erizaron de obstáculos la andadura hacia un deseado y deseable mejor mañana. No obstante, este pueblo de un Madrid tradicionalmente alegre, murmurador y hospitalario
Descuidado sobre su precariedad higiénico-sanitaria, nunca dejó de reír, bailar y celebrar en cuanto tenía la menor oportunidad, y si no la tenía, la inventaba. La investigación médica avanzaba de forma imparable en Europa y también en España, cosechada por mentes prodigiosas. Sus progresos iban siendo aprovechados por los médicos más eminentes de la práctica clínica y la cirugía, si bien todavía de forma aislada e individual. En el siglo XIX y principalmente en su segunda mitad, me atrevo a afirmar que tuvo lugar una indudable edad de oro para las ciencias, las artes y la técnica. Pero en la capital de España, el necesario progreso social y político quedaba aún muy retrasado, aunque ya se agitaban inquietudes que estallarían en la primera mitad del siglo XX. Y conceptos como epidemiología, higiene y salud laboral, por ejemplo, resultaban conceptos demasiado futuristas. Sería, pues, poco a poco y con un gran esfuerzo, pero las generaciones de los últimos 50 años hemos podido disfrutar de un nuevo concepto de higiene al amparo de la tecnología más avanzada, de una vida más saludable y de una sanidad universal y competitiva. El reto que lo fue planteado a nuestros antepasados decimonónicos ha sido vencido. Sepamos hacerle los honores. Y ahora, como colofón a esta charla, voy a hacer referencia a una noticia que pude encontrar casualmente mientras rebuscaba entre las gacetillas de la prensa de la segunda mitad del siglo XIX en el diario La Correspondencia de España el 6 de febrero de 1890, que decía: el concejal señor Gallo, bendito Gallo, pidió que a semejanza de lo que en la Diputación y otras corporaciones se hacía, se consigne un donativo para la Sociedad de Escritores y Artistas. Que digo yo, que mal no vendría a nuestra asociación algún concejal o diputado o lo que sea, con parecida sensibilidad ante nuestros requerimientos económicos. Y bajando de la nube de los sueños imposibles, solo me queda agradecer a los presentes su atención y su paciencia. Muchas gracias. Francamente bien este discurso de ingreso. Carlos, a pesar de tu ronquera, lo has hecho muy bien. Y además a magníficas ilustraciones, muy completas, muy adecuadas, y su mujer es la que la ha presentado con el ordenador. Una mujer que sabe el ordenador debe ser extraordinario, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer una contestación de este discurso. Lo va a hacer el doctor Manuel Sánchez Vera. La contestación de este ilustre, querido amigo, muy admirado en traumatología y cirugía ortopédica, va a contestar a otro cirujano ortopédico y traumatólogo. Van a ser entre ellos. El doctor Manuel Sánchez Vera es un hombre que es enormemente culto, conoce el archivo de Simancas tanto, que creo que lo tiene en su casa metido en la cabeza, no sé, pero sabe tanto, que es verdaderamente algo inenarrable. Bien, cuando quieras, Manuel, puedes contestar. Bien, quiero primeramente agradecer a nuestro presidente, el ilustre doctor Antonio Castillo de Ojugas, el privilegio que me concede al designarme para contestar al discurso de ingreso en nuestra asociación al doctor Carlos Jiménez Escolano. Cuando se licenció en la Facultad de Medicina de Madrid en julio del 76, sus preferencias profesionales se inclinaron por la cirugía y dentro de ella por la traumatología y la cirugía ortopédica. Para ello ingresó en la cátedra del profesor Hipólito Durán Sacristán, al que desde aquí quiero expresar mi gratitud, porque sin poner el más mínimo inconveniente recogió el testigo del profesor Martín Lagos, que era mi director de tesis doctoral, para que pudiera presentarla. Jiménez Escolano, al formarse profesionalmente en esa cátedra, ha heredado actitudes multidisciplinares hacia otros campos científicos. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología,
funda la Sociedad de Patología Ósea y Metabolismo Mineral. Es un estudioso de la patología de la charnela lumbosacra, que fue su trabajo de licenciatura. Es un excelente comunicador, que lo acaba de demostrar, lo que le ha valido ser colaborador y asesor del programa de televisión española Más vale prevenir. Es además experto en cirugía taurina, siendo el fundador de la Asociación Española de Cirugía Taurina. Pero todo esto avalaría su ingreso en la Real de Medicina, que no es poco, pero se trata de hacer efectivo su ingreso en la Semella, lo que le acredita haciendo realidad la frase de nuestro entrañable doctor Marañón: el médico que solo sabe medicina, ni aun medicina sabe. Surge la pregunta: ¿qué más sabe Jiménez Escolano para estar en esta reunión de colegas? Enseguida lo veremos, pero quiero destacar que todo lo que seguidamente mencionaré lo ha hecho en pleno ejercicio profesional, con lo cual el mérito es todavía mayor. Para él, la historia es una auténtica pasión que viene cultivando desde siempre. No ha necesitado llegar a la jubilación para practicarla, contraviniendo así la frase de Marañón que decía que la historia es la ocupación de médicos desocupados. Jiménez Escolano no es así como acabáis de ver. Jiménez Escolano tiene una pletórica vida profesional de traumatólogo y ortopeda, lo que no le ha impedido publicar diversos libros como Un país ingobernable, Aférrate a tu quipá, Vientos de sospecha, Portugal soltó amarras y Lágrimas de arena. Recientemente el libro de Amadeo de Saboya. El relato corto también lo ha cultivado. El niño de la luz y La palabra del mono son dos ejemplos. La astronomía, la biología y el arte le han permitido disfrutar del contacto con la naturaleza. Es en el campo donde se olvidan los enfados y se dejan las pesadumbres que trae consigo el trabajo. Recomendaba Gaspar Salcedo de Aguirre al rey Prudente en 1594. Fruto de este contacto en el medio rural, ha tomado parte como naturalista en distintos grupos de espeleología y montaña, siendo ponente en el primer congreso de espeleología celebrado en España. Sus trabajos en este congreso se refieren a diaclasas en terrenos kársticos, así como al estudio de especímenes en la región centro de artrópodos troglófilos, trogloxémicos y troglodios. Asimismo, ha colaborado para la Agrupación Astronómica de Sabadell, de la que fue socio durante 15 años. Es autor también de distintos estudios sobre cosmología y ciencias, habiendo estudiado los fundamentos físicos sobre la visión de los insectos y la transmisión óptica de los rhabdómenos de las abejas. Igualmente se ha ocupado del estudio sobre la migración de ánades migratorias residentes en la península ibérica. Pero si todo esto no fuera bastante, el arte en general y la pintura en particular han sido también motivo de su toque personal. Ha realizado varias exposiciones, solitarias unas y compartidas otras. Ha concurrido a distintos premios y certámenes, siendo el último el concurso de pintura rápida al aire libre de San Lorenzo del Escorial del 17 de agosto del 2008, en donde resultó finalista. Pues bien, este es el hombre que en su momento tuve el placer de indicarle los pasos administrativos que había que dar para ingresar en Asemella. Tanto la doctora Gloria García del Carrizo como sobre todo el presidente aceptaron, y hoy en este acto se confirma el ingreso de un personaje al que bien se le podría definir nada más y nada menos como un hombre del Renacimiento. Vayamos ahora a un somero repaso de su discurso de ingreso en la asociación, reflexiones sobre la salud y la higiene en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Lo primero que llama la atención es lo sugestivo del título, porque para los médicos con vocación histórica, el conocimiento del devenir de los procesos patológicos que han ocurrido en años pretéritos constituye siempre una fuente de experiencias y enseñanzas. El doctor Jiménez Escolano se ocupa en su discurso de algunas de las enfermedades en la segunda mitad del siglo XIX y lo hace basándose en una original fuente de información, los periódicos de la época. Consulta nada menos que 9 y con su lectura siempre prolija y fatigosa extrae curiosas noticias de interés sanitario. Analiza como un avance importante de la salud pública la traída de agua a la capital con la construcción del canal de Isabel II, lo que permitió una mayor limpieza personal y colectiva. Describe el ambiente sociosanitario del Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, que seguía siendo calamitoso. Y digo que seguía siendo porque así era.
desde el siglo XVI, nada menos. El embajador veneciano Navajero decía que el barro que pisan los madrileños en invierno lo respiran y lo tragan en verano en forma de polvo. Leyendo los libros de acuerdos del Concejo de Madrid, se encuentran numerosísimas sesiones en las que se ordena que los animales no anden sueltos por las calles. Las órdenes se refieren sobre todo a los puercos, cuyo número era muy elevado, 4 o 5 por casa. Las multas no debían servir de mucho porque las órdenes del Concejo se repiten con reiteración hasta que en la sesión celebrada el 30 de julio de 1512 se recuerda que el vecino que encuentre un puerco en la calle no lo devuelva a su dueño hasta que éste le abone 20 maravedís. Pero como tampoco esta medida resulta eficaz, en otra sesión se acuerda que el que logre meter en su casa un puerco suelto, hocicando la basura en ese arroyo que nos contaba Jiménez Escolano, se quede con él. No es de extrañar que el chinchorro o mal rojo del cerdo hiciese estragos en la población en forma de endocarditis. En su discurso, el doctor Jiménez Escolano nos ha ilustrado del estado de enfermedades infectocontagiosas que afectaban a los madrileños. El cólera y sobre todo la fiebre tifoidea aparecían con machacona insistencia en el verano y otoño año tras año, alcanzando esta última la propia esposa del rey don Alfonso XII, doña María de las Mercedes, como ha nombrado don Carlos. La mortalidad infantil seguía siendo muy alta, debido sobre todo a las diarreas estivales, a las enfermedades eruptivas y a la difteria o garrotillo y a la viruela. A este respecto cabe citar la vacunación que se hizo en nuestras posesiones americanas por uno de los miembros del Colegio de Cirugía de Cádiz. Efectivamente, el 30 de noviembre de 1803, Francisco Balmis parte desde La Coruña con vacuna que iba inoculando en personas voluntarias para que llegase activa a ultramar. Al volver, un año después de la expedición, uno de los jefes, Salvari, había muerto. Como no podía ser de otra manera, Jiménez Escolano se ocupa de la tuberculosis o peste blanca, que era también otra importante causa de mortalidad. Por fin, y gracias a Koch, es a finales del siglo XIX cuando se inauguraba la era bacteriológica y se le ponían nombres a los agentes transmisores de procesos patológicos, que ya los clínicos del siglo XVI vislumbraban y que llamaban seminaria o miasmas. Había con mucha frecuencia, dentro de las formas clínicas de tuberculosis, como la pulmonar, la intestinal, la urogenital, la ósea, etc., había era una forma caquexizante que cursaba de forma crónica, pero progresiva, que se acompañaba de calentura intermitente y que inexorablemente conducía a la muerte. Se llamaba tisis, y de esta afección, que por supuesto alcanzaba todas las capas sociales, incluidas las reales personas, posiblemente murieron personajes como el príncipe Juan, primogénito de los reyes católicos, y la emperatriz Isabel, esposa del emperador Carlos V y madre de Felipe II. La política hospitalaria en el Madrid del último tercio del siglo XIX, tal como la analiza el doctor Jiménez Escolano, sigue adoleciendo de los mismos defectos de antaño. Los hospitales son en realidad instituciones que sirven para acoger a pobres, a mendigos o simplemente a personas que prefieren vivir de la caridad pública antes que de su propio trabajo y esfuerzo. Es curioso observar cómo desde finales del siglo XV los hospitales tenían este carácter de asilos más que de establecimientos para recuperar la salud. Los hospitales para peregrinos establecidos a lo largo del Camino de Santiago son una evidente prueba de ello. El más importante de todos, el de Santiago de Compostela, se regía por unas ordenancias verdaderamente modélicas que fueron base para la mayoría de los reglamentos de funcionamiento del resto de los hospitales. Estaban regulados en distintos artículos los deberes y obligaciones del personal administrativo y de forma muy detallada los referentes al personal médico. Entre otros figuraba la obligación de la visita médica por la mañana y por la tarde. El médico iba acompañado por el administrador, generalmente un clérigo o persona que él designase, por el boticario, por el cirujano, por el barbero sangrador y por un escribiente que anotaba en la tablilla, que como una especie de historia clínica tenía cada enfermo, de la medicación que debía administrarse y de la dieta que debería tomar. El nexo común de todos estos hospitales era la carencia de recursos, como ha señalado Carlos, junto con las distintas administraciones que los regían.
Había hospitales para todos los gustos, había hospitales, la mayoría que pertenecían a la Iglesia, como el famoso Hospital de Tavera de Toledo, otros a órdenes religiosas, como el de Antón Martín de Madrid, situado en donde hasta hace unos años estaba el Cine Doré, hoy ocupado por un mercado. Pertenecía a los Hermanos de San Juan de Dios. El Hospital de la Latina, fundado por Beatriz Galindo, así apodada, y situado en la actual Plaza de la Cebada. El Hospital de la Concepción, que así se llamaba, ocupaba el sitio en que hoy está el Mercado de la Cebada. Más de 40 hospitales existían en el Madrid del siglo XVI. La zona que pudiéramos llamar hospitalaria de Madrid, o sanitaria, se extendía desde Antón Martín hasta Atocha. El Hospital de Atocha estaba donde hoy está la iglesia de la Virgen de Atocha, estaba anejo a él. Allí se encontraba el Hospital de la Pasión, que era un hospital solo para mujeres. Posteriormente fue el Hospital Clínico de la Facultad de San Carlos. Facultad de San Carlos, que previamente había sido el antiguo Colegio de Cirujanos. Y ese Hospital de la Pasión es el que hoy se está transformado en el Conservatorio de Música. Junto a él, el Gran Hospital General perteneciente a la Corona. Su construcción, tal y como hoy lo vemos, actualmente Centro Reina Sofía, se debe al militar y arquitecto José Sandoval, nacido en Llerena a principios del siglo XVIII y muerto en 1776. Su fachada principal empezaba en la calle de Atocha, y lo que hoy es calle y plaza de Sánchez Bustillo era su primer patio. La consabida falta de presupuestos obligó a un retranqueo en virtud del cual la fachada principal está en la plaza en lugar de en la calle de Atochas. Hacia 1580 Felipe II quiso realizar una política de unificación de hospitales y crear una especie de sanidad pública que dependieran de la corona, pero se encontró una fuerte oposición por parte del nuncio apostólico a ceder la propiedad y gobierno de los hospitales de la Iglesia, lo que le obligó a negociar directamente con el Papa. Finalmente, el rey logró sus objetivos, pero a condición de que el administrador de cada centro fuese un clérigo. La caótica situación hospitalaria continuó porque otras prioridades económicas del Estado, antes y ahora, siempre restringen de dos instituciones, la sanidad y la enseñanza. La carencia de medios obligó a que cada cama estuviese ocupada por 2 enfermos, y hasta hace muy pocos años, algunos hospitales de primera línea en Madrid, habitaciones destinadas para 2 o 3 enfermos, eran ocupadas por una cama más, las que llamábamos las supletorias. No obstante, ya en el siglo XVI se crearon hospitales específicos para determinadas afecciones, como los destinados a enfermos infecciosos, a los enfermos con trastornos mentales, llamados hospitales de inocentes, y a los enfermos con mal de uva, mal español o mal francés, es decir, los enfermos de sífilis. Tanto Quevedo como Cervantes, y en general la mayoría de autores de nuestro siglo de oro, se ocupan del tema y narran peripecias de estos hospitales, como el de Antón Martín en Madrid, el de San Corme y San Damián en Sevilla, el de Santiago de los Caballeros en Toledo y el de la Resurrección en Valladolid. Era una verdadera plaga la sífilis de entonces. Prácticamente el 80-90% de la población tenía alguna forma de sífilis. Y yo he conocido, siendo interno, como de forma rutinaria, en las analíticas que pedíamos a los enfermos, se pedía el test de Nelson y el Wasserman. Es decir, esa epidemia ha llegado hasta los años 50, 60. Y es curioso observar cómo en épocas de permisividad sexual, como la que existía en el siglo XVI, la sífilis ejercía un control de la sexualidad. Digo que es curioso observar cómo en la actualidad, que no es necesario insistir en la permisibilidad sexual que hay, es el SIDA el que se encarga de controlar más o menos esa sexualidad descontrolada. Cervantes popularizó en el siglo de oro el dicho de guárdate de puta que la bolsa deja enjuta. En cualquier caso, la palabra hospital conlleva la idea de pobreza y asilo más que la idea de lugar para tratar enfermedades. Seguramente esto ha hecho que en décadas anteriores se disimulase el concepto de hospital con eufemismos como sanatorio, residencia sanitaria, centro médico, clínica médico-quirúrgica, ciudad sanitaria, etc. Asimismo, el nombre de los hospitales y de sus salas que antaño se referían a personas religiosas ha sido desplazado por el nombre de ilustres médicos, políticos, militares o hechos o sucesos para recordar o lugares geográficos.
El doctor Jiménez Escolano, al describirnos la situación de las instituciones sanitarias de finales del siglo XIX, nos ha hecho recordar cómo, con el paso de 3 siglos, la situación no cambió sustancialmente. La historia, con mayúscula, nos debe servir para aprender de ella. Ortega decía que la historia era el estudio del hombre y su circunstancia, pero hoy yo, más prosaico, lo comparo al espejo retrovisor de un coche. Evidentemente hay que mirar atentamente hacia adelante, pero el buen conductor mira también al espejo retrovisor y a los laterales para evitar las sorpresas que nos puedan venir por detrás. Creo que el doctor Jiménez Escolano, con su discurso, nos ha dado una magnífica prueba de lo bien que conduce. Al escucharle nos ha hecho recordar lo que decía la inentralgo de la historia, que debería ser la carrerilla que debemos tomar para lanzarnos hacia el futuro. Sin duda alguna, Carlos imprime impulso al que quiera adentrarse en los recovecos de la historia médica de nuestros antepasados colegas. A mí solo me queda agradecer nuevamente a nuestro presidente, Antonio Castillo, el honor que me ha hecho al permitirme leer estas líneas como contestación al discurso de ingreso en Nasemella de un colega tan ilustre como el doctor Carlos Jiménez Escolano. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, concluido la contestación del discurso del doctor Sánchez Vera, y de nuevo tenemos que felicitar al doctor Carlos Jiménez Escolano, su magnífica conferencia tan bien presentada, y luego esta serie de muestras pictóricas que nos han tenido aquí delante. Entonces, la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, atendiendo a los méritos y circunstancias que concurren el doctor Carlos Jiménez Escolano, ha acordado nombrarle socio de número, lo cual entrego con todo cariño. Entonces levantamos la sesión para próximamente, el mes de mayo, vamos a tener otra conferencia sobre Romero de Torres y los desnudos de Romero de Torres. Ya lo veremos. Creo que será muy interesante. Muchas gracias. Buenas noches.